Estimados seguidores, inversores en general, bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones, miércoles 20 de julio de 2016. Como cada mañana, desde Forex Índices, Jesús Ángel Benito, cuando son las 4 horas y 32 minutos del horario internacional GMT. Del calendario macroeconómico en el día de hoy, el único dato relevante, datos de empleo desde el Reino Unido que se publicarán a las 8:30 GMT. Ningún dato más destacamos para la presente jornada. Bien, vamos a los aspectos técnicos, vamos a ver qué es lo que nos están mostrando las cotizaciones de los principales pares de divisas en estos horarios de sesión asiática, acercándonos ya a la apertura europea. Observamos a la cotización del euro dólar como por primera vez en varias jornadas se nos coloca de nuevo por debajo del refugio de mediano largo plazo que le había sujetado y le había amparado. Atentos al detalle porque sin duda alguna es la pista más importante que nos ofrece la cotización del par y mientras no vuelva a remontar el 1.1026, las presiones alcistas para el día de hoy están totalmente vetadas. El precio de apertura de jornada lo genera en el 1.1015. Vamos a delimitar zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio entre el refugio del 1.1026 y el precio de apertura de jornada 1.1015, franja de 11 puntos, zona muerta inoperable con respecto al precio. Tan solo la consolidación por encima del 1.1026 le abriría la puerta a presiones alcistas. Resistencia de categoría intermedia. Como nudo de enlace actuará para que nos ayude a tomar decisiones en el 1.1057. Otra resistencia de la misma categoría y con la misma función. 1.1083. La siguiente, también de las mismas características, 1.1105, la principal del día, viene delimitada en el refugio de mediano plazo del 1.1135, a unos 130 puntos de la situación actual, 120 exactamente. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar el precio de apertura y lo que es más importante, el refugio de mediano largo del 1.1026, continuará alimentando presiones bajistas. Soporte de categoría intermedia que actuará como nudo de enlace para tomar decisiones en el 1.0990, por debajo ya de la barrera psicológica de primer grado del 1.10. Consolidando por debajo del mismo abriría puertas a presiones bajistas más potentes. Soporte de categoría intermedia y con la misma función. 1.0959. Otro le colocamos con las mismas características en el 1.0926. El último soporte y principal de jornada, refugio de mediano plazo 1.0891. Para la negociación inmediata, desde un punto de vista técnico, la cotización del par tiene que volver a remontar el 1.1026 para que tenga alguna probabilidad de recuperar el terreno perdido esta semana, mientras se mantenga por debajo de la zona muerta que hemos delimitado para el día de hoy entre el precio de apertura y el refugio. Las presiones alcistas para la presente jornada están totalmente vetadas. Deben de tener en cuenta también que los inversores están pendientes de la reunión del Banco Central Europeo, que tendrá lugar en la jornada de la mañana de mañana en horarios de sesión europea. Tendremos decisión de tipos de interés por parte de la institución y la posterior rueda de prensa de Mario Draghi, que siempre genera mucha expectación en el mercado. Continuamos con la cotización del dólar yen. El precio de apertura de jornada lo genera en los 106,14, 5 puntitos por debajo del refugio de mediano plazo que le cierra el paso. Doble barrera, franja pequeña de 5 puntos que será vital para seguir la evolución de este par. Tiene que remontar los 106,19, refugio y precio de apertura para que le abra la puerta a presiones alcistas. Resistencia de categoría intermedia. Como nudo de enlace actuará en los 106,55. Siguiente resistencia de las mismas características, con la misma función, 107,02. La última y principal del día, nivel intraanual 107,63. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar el precio de apertura y el refugio de mediano 106,19, atacará como primera pieza de soporte intermedia 105,74.
Batido a la baja, tendría el camino abierto para probar el principal soporte del día, refugio de mediano plazo 105.32. Consolidando por debajo del mismo, tenemos un soporte intermedio como nudo de enlace para tomar decisiones en los 104.91, un poquito por debajo de la barrera psicológica de segundo grado de los 105.00. Y el último soporte que le colocamos para hoy, refugio de mediano 104.52. Para la negociación inmediata, vigilando con lupa 106.19. Mientras se mantenga por debajo, las presiones alcistas están totalmente vetadas. Solamente superando y confirmando los 106.19 tendría la puerta abierta para probar niveles superiores. Seguimos con la cotización del dólar franco suizo. Estabilidad absoluta la que marca la cotización de este cruce en horarios de preapertura europea, pegado totalmente y mantado en su precio de apertura del día, 0,9861. Tiene que encontrar apoyos en el precio de apertura, tiene que concederle el apoyo para que le alimente presión alcista. Resistencia de categoría intermedia actuará como nudo de enlace en los 0,9884. Siguiente de la misma categoría y con la misma función, 0,9910, principal del día. Recuerden, muro con el que choca en los últimos tiempos y no le deja ascender. 0,9943, principal resistencia de jornada. Y la última intermedia se la colocamos en los 0,9975, muy cerquita ya del precio de apertura anual y de la paridad 1 a 1. Por la parte de abajo, la cotización tiene que descolgarse del precio de apertura de jornada para que alimente presiones bajistas. Soporte de categoría intermedia como nudo de enlace. Actuará en los 0,9838. Siguiente de la misma categoría y con la misma función, 0,9812. Principal soporte de jornada, refugio de mediano plazo, 0,9779. Y el último intermedio se lo colocamos en los 0,9748. Para la negociación inmediata, el precio de apertura tiene la clave. Si le concede el apoyo, atacará la primera R intermedia 0,9884. Por el contrario, rechazos del mismo, lo que haría la cotización sería probar el primer soporte intermedio en los 0,9838. Continuamos con la cotización del libra dólar. Atentos a esos datos de empleo que se publicarán desde el Reino Unido a las 8:30 GMT. Precio de apertura de jornada para este cruce 1,3105. Se descuelga y el primer soporte intermedio le salva de caídas superiores. Si le sigue dando el apoyo, atacará como primera resistencia el precio de apertura de jornada, 1,3105. La consolidación por encima del mismo le abriría puertas a presiones alcistas. R de categoría intermedia como nudo de enlace actuará en el 1,3155 para tomar decisiones. La siguiente resistencia de la misma categoría y con la misma función. La topamos en el 1,3232. La última y principal del día, refugio de largo plazo, 1,3314. Recordemos el detalle de lunes en horarios de sesión americana, impecablemente respetada para negociaciones no solamente intradiarias, sino también extradiarias. Mientras no vuelva por encima del 1,3314, nos olvidaremos de presiones alcistas potentes para libra dólar. Por la parte de abajo, el escenario es el siguiente. Lo primero que debe de hacer la cotización de libra dólar es no superar al alza el precio de apertura de jornada. Si no lo consigue, atacará de nuevo el primer soporte intermedio, 1,3068. Batido tenemos otros dos de la misma categoría y con la misma función, 1,3024 y 1,2975, este ya por debajo de la barrera psicológica de primer grado del 1,3000. Batido el 1,2975, la cotización se deslizaría buscando el refugio de largo plazo del 1,2912. Último soporte y principal de jornada a 180 puntos de la situación actual. Niveles alcanzables si los datos de empleo del Reino Unido salieran peor de lo esperado. Por la parte de arriba, primera resistencia, precio de apertura para negociación inmediata, 1,3105. Por la parte de abajo, la imagen lo dice todo. El primer soporte intermedio le da el apoyo, 1,3068.
Y no se olviden del refugio de largo plazo que le ha frenado el paso en el 1.3314. Mientras no respire por encima, las presiones alcistas están vetadas totalmente para el par. Continuamos con la cotización del AUD-USD. Lo que más nos llama la atención desde un punto de vista técnico en las últimas horas es el quiebre, la confirmación de la directriz alcista de corto plazo. Quebrada confirmada con su recorrido, la tiramos a la basura. El nivel intraanual vuelve a ejercer fuerza de soporte, es lo que más debe de llamarnos la atención, importante siempre los 0,7475. Recordemos que a principios del mes de julio es el muro que le ha salvado de caídas superiores. Para hoy vital, el precio de apertura de jornada lo genera en los 0,7507, 7 puntitos por encima de la barrera psicológica de segundo grado de los 0,7500. Cotiza con una ligera presión bajista. Atentos al detalle porque le está cerrando el paso en todo momento el precio de apertura a la cotización. Para que se torne alcista tiene que remontar el precio de apertura 0,7507. Solo así adquirirá presiones alcistas. Resistencia de categoría intermedia. Como nudo de enlace para tomar decisiones actuará en los 0,7545. Última resistencia y principal del día, refugio de largo plazo, 0,7606. En el inicio de semana, vital, clave y determinante, frenándole el paso milimétrica e impecablemente a la cotización, mientras no vuelva a respirar por encima de los 0,7606. Nos olvidamos totalmente de presiones alcistas potentes, no solamente intradiarias, sino también extradiarias para la cotización del par. Por la parte de abajo y para negociación inmediata, mientras le siga rechazando el precio de apertura del día, adquirirá presiones bajistas más potentes para probar de nuevo el nivel intraanual de los 0,7475. Atentos al mismo, porque consolidando por debajo tendría el camino abierto a presiones bajistas más potentes. Soporte intermedio como nudo de enlace 0,7433. Siguiente de la misma categoría y con la misma función 0,7395. De momento es el último que le colocamos, muy cerquita ya de la zona clave 0,7327, refugio de largo plazo y precio de apertura anual 0,7297. Para la negociación inmediata en el AUD-USD por la parte de arriba tiene que remontar el precio de apertura del día 0,7507. Por la parte de abajo, vital, clave, determinante, sigue siendo los 0,7475. La imagen nos lo dice todo. Vamos con la cotización del euro-yen. Muy estable la cotización de este cruce en horarios de preapertura europea con una ligera presión bajista. Nos marca 116,88, precio de apertura de jornada. Para que se torne alcista tiene que remontar el precio de apertura del día. Solo así adquirirá presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano-largo plazo. La vamos a delimitar como principal resistencia del día, más que nada por los rechazos en firme que sufrió en el día de ayer en horarios de sesión asiática y de sesión europea. Principal R para el día de hoy, 117,52. Consolidando por encima tendría el camino abierto para probar una resistencia intermedia 118,04. Si nos bate esta pieza intermedia se elevaría buscando un refugio de mediano largo en los 118,89, muy alejado de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para elevarse por encima del precio de apertura de jornada, atacará como primera pieza de soporte refugio de mediano que le salva de caídas en los últimos días, 116,47. Siguiente soporte, refugio de mediano también y eje inclinado bajista de mediano plazo. Principal soporte para el día de hoy, 115,52. Atentos a esta pieza porque ahí encontró el apoyo el pasado viernes, día 15 de julio. Principal soporte para hoy, 115,52 y el último intermedio en los 115,12. 12 puntitos por encima de la zona psicológica de segundo grado de los 115,00. Para la negociación inmediata, por la parte de arriba, primera resistencia, precio de apertura de jornada 116,88. Por la parte de abajo, muy atentos a esta pieza, 116,47.
Bien, terminamos el análisis del día de hoy, miércoles 20 de julio de 2016. Esperamos que les sea de utilidad. En Forex Índices estamos para atenderles. En nuestra página web, en la parte superior, encontrarán las vías de contacto. Planes de negocio, planes de enseñanza estructurados, acoplados a su perfil, le están esperando. Muchas gracias, buen negocio y hasta mañana.